una escalera uniforme de 10.0 metros de longitud y 50.0 newtons de peso descansa contra una pared vertical lisa. Si la escalera comienza a deslizarse cuando el ángulo Z es 50 grados, encuentre el coeficiente de fricción estática entre la escalera y el suelo. Bien, así que notamos rápidamente en este problema que nos dan la longitud de la escalera, que yo voy a llamar L, que es 10.0 metros. Nos dan el peso de la escalera, que yo voy a llamar W, directamente como 50.0 newtons. Note que no hay que calcularlo como mg, dado que ya me dan el peso en newtons. Y nos dicen que cuando Z es 50 grados, la escalera comienza a deslizarse. Vamos a ver que ese punto es bien importante porque eso nos dice algo sobre la fuerza de fricción entre la escalera y el suelo. Así que comenzamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre la escalera. Tenemos el peso vertical W, que lo colocamos en el centro de masa. Tenemos la fricción entre la superficie del suelo y la escalera, que estaría hacia el lado derecho, Fs. Tenemos la fuerza normal que el suelo ejerce sobre la escalera, y esta fuerza le vamos a llamar la fuerza normal 1, Fn1. Y finalmente la fuerza normal que la pared ejerce sobre la escalera, que vamos a llamarla fuerza normal 2. Bien. Para resolver entonces este problema, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio estático. Suma de torques igual a 0 y suma de fuerzas igual a 0. Así que si comenzamos con los torques, lo primero que debemos hacer es escoger nuestro centro de rotación, el punto desde el cual vamos a calcular los torques, y yo voy a seleccionarlo aquí en el punto de contacto de la escalera con el suelo. Note que automáticamente, si seleccionamos ese centro de rotación, los torques que están asociados a la fuerza de fricción y el torque que está asociado a la fuerza normal 1, ambos son 0. Y esto es así porque los torques están, porque las fuerzas están actuando justo en el centro de rotación. Por lo tanto, debemos calcular los torques asociados a la normal 2 y al peso. Dibujamos un diagrama para calcular los torques. Tenemos aquí el diagrama. Esta sería la escalera, el centro de rotación CR. Tenemos la fuerza de fricción estática, la fuerza normal 1, en el centro de masa del sistema, más o menos aquí, tenemos el peso W, B, y finalmente la fuerza normal 2, que estaría en el extremo de arriba de la escalera. Debemos entonces calcular el torque asociado al peso de la barra de la escalera y al de la fuerza normal 2. Vamos a comenzar con el torque de la fuerza normal 2.
Así que para esta fuerza normal 2, la magnitud es desconocida por el momento. Así que Fn2 no la conocemos. La distancia a la que está aplicada la fuerza respecto al centro de rotación, note que es la longitud de la escalera. Así que la R asociada a esa fuerza, que le vamos a llamar R2, es 10.0 metros. Si ahora hacemos un diagrama donde solamente consideramos esa fuerza, ¿verdad?, y el centro de rotación, tendríamos lo siguiente. Aquí al final tendríamos la fuerza normal 2 nuestro centro de rotación está aquí en el punto más bajo y vemos lo siguiente. En el dibujo original, si este ángulo es Z, como esta línea que estoy señalando, el suelo, es paralelo a la fuerza normal 2, este ángulo que está aquí tiene que ser igual o tiene que ser congruente a este que está acá arriba. Por lo tanto, en esta figura, si este ángulo es Z, en la parte de arriba este ángulo también será Z, porque esta línea es paralela a esta y tenemos una línea que las interseca. Si dibujamos ahora el vector que corresponde a R2, ese vector comienza en el origen y termina en el punto de aplicación de la fuerza. Esto sería el vector R2, pero note que para buscar el ángulo necesitamos extender la línea a lo largo de ese vector, y el ángulo que buscamos sería este que está aquí. Este sería Z R2 Fn2. Note que si yo sumo ese ángulo a Z voy a obtener 180 grados. Por lo tanto, Z R2 Fn2 va a ser a 180 menos el ángulo Z. Así que ya tenemos este resultado que vamos a necesitar más tarde. Podemos entonces escribir el torque para esa fuerza de la siguiente forma. El torque para la fuerza N2, Fn2, va a ser igual a la fuerza Fn2 por R2 por el seno de 180 menos el ángulo Z. De todo esto conocemos solamente R2, así que lo vamos a dejar por ahora ¿verdad?, expresado de esta manera.